El día que nació Mateo, la sala del hospital quedó en silencio. No fue el silencio de la alegría, ni el de la emoción que suele acompañar a un nacimiento. Fue un silencio pesado, incómodo, el tipo de silencio que anuncia que algo no está bien. El médico miró primero al bebé, luego a los padres, y finalmente bajó la mirada. «Lo siento», dijo con voz baja. «Su hijo tiene una condición muy grave. Es posible que nunca pueda caminar». Las palabras cayeron como piedras. Su madre, Elena, apretó al pequeño Mateo contra su pecho con lágrimas deslizándose por su rostro. Su padre, Andrés, permaneció inmóvil, como si el mundo acabara de detenerse frente a él. Los días siguientes estuvieron llenos de diagnósticos, exámenes y opiniones médicas que parecían cada vez más pesimistas. No podrá correr. Probablemente tampoco podrá mantenerse de pie por sí solo. Será dependiente toda su vida. Algunos médicos incluso dijeron algo peor. Deberían prepararse para una vida muy limitada para él. Pero Elena nunca aceptó esas palabras. Cada noche, cuando todos dormían, ella sostenía la pequeña mano de Mateo y susurraba: «Tú vas a demostrarles que están equivocados». Los años pasaron lentamente. Mateo creció rodeado de miradas de lástima, comentarios crueles y expectativas bajas. Sus piernas eran débiles, y cada movimiento parecía requerir un esfuerzo enorme. Los niños del vecindario corrían, jugaban fútbol, montaban bicicleta. Mateo observaba desde su silla. Al principio intentaba sonreír, pero con el tiempo comenzó a sentir algo que ningún niño debería sentir. La sensación de ser diferente, de ser menos. Un día, cuando tenía 7 años, escuchó algo que nunca olvidaría. Estaba en la escuela cuando 2 maestros hablaban en el pasillo, creyendo que él no podía escucharlos. «Ese niño». «Mateo», dijo uno. «No creo que llegue muy lejos en la vida». El otro suspiró. «A veces la realidad es dura». Mateo no dijo nada. Pero esa noche, algo cambió dentro de él. Mientras estaba acostado mirando el techo de su habitación, repitió esas palabras una y otra vez en su mente. «No llegará muy lejos». Su madre entró en la habitación y notó su silencio. «¿Qué pasa, cariño?». Mateo tardó unos segundos en responder. «Mamá, ¿crees que soy débil?». Elena se sentó junto a él inmediatamente. «No. Creo que eres más fuerte que cualquiera que conozco». Mateo frunció el ceño. «Pero todos piensan que no puedo hacer nada». Elena tomó su rostro entre las manos. «La gente cree muchas cosas antes de ver la verdad». Esa noche Mateo tomó una decisión. Si el mundo pensaba que era débil, algún día se encargaría de demostrar lo contrario. Los años siguientes fueron duros. Muy duros. Mateo comenzó a intentar cosas que incluso los médicos consideraban imposibles. Primero intentó ponerse de pie apoyándose en la pared de su habitación. Se cayó. 1 vez. 2 veces. 10 veces. 100 veces. Cada caída dejaba marcas en sus rodillas, moretones en sus brazos y dudas en su mente. Pero cada vez que caía, recordaba las palabras que había escuchado en la escuela. «No llegará muy lejos». Y volvía a intentarlo. Su madre era la única que siempre estaba ahí. A veces lo encontraba en el suelo, respirando con dificultad, con lágrimas en los ojos. «A Mateo, no tienes que hacer esto», decía ella con suavidad. Pero Mateo siempre respondía lo mismo. «Sí tengo que hacerlo». Cuando cumplió 10 años, ocurrió algo pequeño, pero extraordinario. Una tarde, mientras su madre preparaba la cena en la cocina, escuchó un sonido extraño en el pasillo. Un golpe. Luego otro. Y otro más. Elena salió rápidamente de la cocina. Lo que vio hizo que su corazón dejara de latir por un instante. Mateo estaba de pie. Sus manos se aferraban a la pared, su cuerpo temblaba, pero estaba de pie. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Mateo». Él apenas podía mantener el equilibrio, pero una sonrisa apareció en su rostro. «Mamá, lo hice».
Pero mantener el equilibrio unos segundos era solo el comienzo. Caminar era otra historia. Los médicos seguían siendo escépticos. No queremos crear falsas esperanzas, dijeron. Pero Mateo no escuchaba a los médicos. Él escuchaba algo mucho más fuerte. Su propia determinación. Comenzó a entrenar cada día. Un paso. Luego otro. A veces tardaba minutos enteros en mover un solo pie. Pero seguía avanzando. Mientras tanto, en la escuela, las cosas no eran fáciles. Los otros niños lo miraban con curiosidad, algunos con burla. ¿De verdad cree que va a caminar? Es imposible. Está perdiendo el tiempo. Mateo fingía no escucharlos. Pero cada palabra quedaba grabada dentro de él como combustible. Un día, durante una actividad escolar, el profesor anunció algo inesperado. El próximo mes tendremos una presentación especial para toda la escuela. Los estudiantes comenzaron a murmurar emocionados. A cada uno puede mostrar un talento. Cantar. Bailar. Tocar un instrumento. Lo que quieran. El aula se llenó de entusiasmo, excepto por Mateo. Porque mientras todos pensaban en talentos, él pensaba en algo mucho más simple. Caminar. Esa noche, mientras cenaban, Mateo levantó la mirada hacia sus padres. Quiero participar en la presentación de la escuela. Andrés lo miró sorprendido. ¿Qué vas a hacer? Mateo respiró profundo. Voy a caminar frente a todos. La habitación quedó en silencio. Andrés abrió la boca, pero no dijo nada. Elena simplemente observó a su hijo con los ojos brillando. Porque sabía algo que nadie más sabía. Mateo llevaba años preparándose para ese momento. Las semanas siguientes se convirtieron en las más difíciles de su vida. Cada día entrenaba hasta que sus músculos ardían. Hasta que sus piernas temblaban. Hasta que el dolor parecía atravesarlo por dentro. Pero el día de la presentación se acercaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo comenzó a sentir miedo. Porque si fallaba, no solo se caería frente a todos. Confirmaría lo que el mundo siempre había creído sobre él. Que nunca llegaría muy lejos. El auditorio de la escuela estaba completamente lleno el día de la presentación. Padres, maestros y estudiantes ocupaban cada asiento. Risas, conversaciones y aplausos llenaban el lugar. Mateo esperaba detrás del escenario. Sus manos sudaban. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Podía escuchar a los estudiantes presentar sus talentos. Canciones. Baile. Piano. Luego escuchó algo que hizo que su estómago se apretara. El siguiente participante. Mateo. El silencio comenzó a extenderse por el auditorio. Muchos sabían quién era Mateo. El niño que nunca caminaba. El niño que siempre estaba sentado. Mateo miró hacia sus piernas. Respiró profundo. Y dio un paso hacia el escenario. El primer paso fue titubeante. Sus piernas temblaban tanto que parecía que cualquier movimiento podía hacerlo caer. El auditorio contuvo la respiración, algunos niños intercambiaron miradas de asombro. Y los padres murmuraban nerviosos, preguntándose si Mateo podría realmente dar un paso. Pero él no se detuvo. Un segundo paso, luego un tercero. Cada movimiento requería concentración absoluta. Su respiración era pesada, su corazón parecía querer estallar en su pecho, pero algo más fuerte lo impulsaba. La determinación que había cultivado durante años de esfuerzo silencioso, de caídas dolorosas, de noches llorando en la oscuridad de su habitación, preguntándose si valía la pena seguir. Cuando alcanzó el centro del escenario, el público estaba completamente en silencio. No había aplausos todavía, solo un vacío expectante, lleno de tensión y emoción contenida. Cada paso de Mateo era un triunfo silencioso contra los pronósticos, contra las palabras crueles que había escuchado toda su vida, contra los médicos que le dijeron que no podría, contra todos los que alguna vez dudaron de él. En la primera fila, su madre estaba de pie,
con las manos cubriéndose la boca y lágrimas desbordándose por sus mejillas. Su padre, Andrés, que había sido siempre más reservado, estaba rígido, con los ojos clavados en Mateo como si temiera parpadear y perder el momento. Mateo llegó al borde del escenario y se detuvo. No era un paseo largo, no era un desfile triunfal, pero cada paso que dio era un mensaje poderoso. No hay barrera que pueda detener a quien tiene un corazón decidido. Cerró los ojos un instante, respiró profundamente y miró a la multitud. Entonces escuchó un aplauso tímido desde una esquina del auditorio. Uno. Luego otro. Y otro más. En segundos, todo el lugar estalló en una ovación atronadora. Gritos de emoción, llantos de orgullo y sonrisas de asombro llenaron el espacio. Mateo sintió un calor recorrer su cuerpo, no era solo el orgullo de haber caminado, sino la certeza de que había demostrado que las limitaciones existen solo en la mente de quienes las aceptan. Los niños que se habían burlado de él años atrás lo miraban con admiración y, algunos, con remordimiento. Nadie esperaba ver lo que acababa de ocurrir. Nadie había creído en él, pero allí estaba, de pie y caminando frente a todos. Y no solo caminando, caminando con dignidad, con fuerza, con la sonrisa más auténtica que cualquiera hubiera visto en su rostro. Cuando bajó del escenario, los maestros lo rodearon, felicitándolo y abrazándolo. Uno de ellos, que había sido particularmente escéptico durante años, apenas pudo contener la emoción. Mateo, eres increíble. Nunca imaginé que... Mateo lo interrumpió con una sonrisa tranquila. Nunca dejes que otros digan lo que puedes o no puedes hacer. Esa frase se convirtió en un mantra que resonó en toda la escuela. Los días siguientes, Mateo recibió cartas de otros niños que habían sentido que no podían lograr algo. Ahora, ellos tenían un ejemplo vivo de perseverancia, un recordatorio de que los límites eran a menudo autoimpuestos y que la fuerza interior puede superar cualquier obstáculo. Pero la historia de Mateo no terminó allí. Lo que comenzó como un acto de valentía en una presentación escolar se convirtió en algo más grande. Su historia llegó a los medios locales. Un periodista que había asistido a la presentación escribió un artículo sobre el niño que desafió las expectativas. Y pronto, Mateo recibió invitaciones para hablar en escuelas, hospitales y conferencias, contando su historia, inspirando a otros que se sentían atrapados por sus propias limitaciones. A medida que crecía, Mateo nunca dejó de entrenar. Cada logro era un paso hacia el siguiente. Aprendió a correr con ayuda de soportes, luego a montar bicicleta con ruedas de entrenamiento adaptadas y, finalmente, a desafiar actividades que antes parecían imposibles. Cada nuevo desafío que superaba le recordaba que la fuerza más grande no está en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, días en los que sentía que retrocedía, en los que los músculos le dolían y la frustración amenazaba con vencerlo. Sin embargo, cada caída, cada lágrima, cada noche de lucha silenciosa reforzaba su espíritu. Mateo había aprendido algo que nadie más podía enseñarle. La verdadera fuerza no se mide por lo que otros creen que puedes hacer, sino por lo que estás dispuesto a hacer incluso cuando nadie cree en ti. Su familia fue testigo de cada paso, cada esfuerzo, cada victoria silenciosa. Elena nunca dejó de creer, y su fe en Mateo se convirtió en un pilar sobre el cual él construyó su vida. Andrés, que al principio dudó y temió por su hijo, se convirtió en su apoyo más firme, el testigo silencioso de su increíble transformación. A los 15 años, Mateo decidió que era tiempo de un nuevo desafío. Quería participar en una competencia deportiva para jóvenes con discapacidades, enfrentando retos que parecían diseñados para que fracasara. Muchos insistieron en que no lo hiciera, que no valía la pena el riesgo. Pero Mateo recordó cada palabra que alguna vez dudó de él, cada mirada que lo subestimó, cada pronóstico negativo que lo subestimó. Se entrenó día y noche. Cada músculo de su cuerpo se fortaleció, no solo para competir, sino para demostrar que la determinación puede transformar lo imposible en posible. Llegó el día de la competencia, y mientras el público esperaba ver a un competidor limitado,
Lo que ocurrió fue otra vez sorprendente. Mateo cruzó la línea de meta, no primero, pero con una sonrisa que irradiaba victoria y superación, con lágrimas mezclándose con el sudor, y con la certeza de que había sorprendido a todos una vez más. El aplauso fue ensordecedor, pero Mateo no lo escuchaba solo como un sonido. Lo sentía como un reconocimiento silencioso de que su lucha había valido la pena. No importaban los títulos ni los premios, lo que importaba era la historia que estaba escribiendo con cada paso, cada esfuerzo, cada día de lucha y perseverancia. Aquel niño que nació con limitaciones y que todos creyeron incapaz de caminar se había convertido en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en la falta de fe y de esfuerzo. Mateo había demostrado que incluso en la vida más frágil existe un potencial infinito para sorprender, para inspirar y para cambiar la percepción de todos los que alguna vez dudaron de ti. Y mientras caminaba de regreso a su casa después de la competencia, bajo el sol brillante que parecía celebrar su victoria, Mateo comprendió algo que ningún médico, maestro o crítico podría haberle enseñado: la fuerza real no se mide por lo que haces frente al mundo, sino por lo que logras vencer dentro de ti mismo. Su viaje apenas comenzaba, pero una cosa era segura: nadie volvería a subestimarlo jamás. Cada paso, cada caída, cada desafío había construido un hombre joven que no solo caminaba, sino que inspiraba. Sorprendía y cambiaba vidas con cada movimiento. Y mientras la ciudad celebraba su hazaña, Mateo sonrió con la certeza de que la vida aún le guardaba retos más grandes. Y él estaba listo para enfrentarlos con la misma determinación que lo había llevado desde una cuna silenciosa hasta el escenario del mundo entero. Su historia se convirtió en un faro, un recordatorio de que la fuerza más poderosa reside en el corazón de quien se niega a rendirse, y que incluso cuando nadie cree en ti, tú puedes sorprender al mundo. A medida que pasaban los años, Mateo se convirtió en una figura conocida en su ciudad. Pero nunca permitió que la fama cambiara quién era. Seguía siendo aquel niño que luchaba silenciosamente, con una determinación férrea que nadie podía ver hasta que lo presenciaban en acción. Cada mañana se levantaba temprano para entrenar, no porque necesitara demostrarle nada a los demás, sino porque sabía que la verdadera batalla siempre comenzaba dentro de uno mismo. En la escuela secundaria, algunos compañeros intentaban animarlo a unirse a clubes o deportes, pero Mateo prefería su rutina: entrenamiento físico, ejercicios de equilibrio y fortalecimiento, y lecturas que le enseñaran sobre resiliencia, historia de superación y motivación. Sabía que cada día invertido en su desarrollo era un paso hacia un futuro donde nadie podría cuestionar su capacidad. Y un día, mientras caminaba por el parque con su madre, se detuvo frente a un grupo de niños jugando fútbol. Uno de ellos, al reconocerlo, se acercó tímidamente. «Hola, Mateo», dijo el niño. Tú realmente caminaste y ahora corres y haces tantas cosas». Mateo sonrió, con esa sonrisa que combinaba orgullo y humildad. «Sí, puedo», respondió suavemente. «Pero no se trata solo de mí. Todo el mundo puede lograrlo si no se rinde». El niño asintió, con los ojos brillando de admiración. Ese momento, aunque pequeño, era otra prueba de que el impacto de Mateo no solo estaba en sus logros físicos, sino en la manera en que inspiraba a otros a mirar más allá de sus propias limitaciones. Mientras tanto, los desafíos continuaban. El mundo no deja de poner obstáculos, y Mateo aprendió que la vida no premia solo la fuerza o la voluntad, sino también la paciencia y la capacidad de adaptarse. Un accidente menor durante un entrenamiento le hizo caer y lastimarse gravemente el tobillo derecho. Los médicos fueron cautelosos: ¿necesitaba reposo prolongado? Y había riesgo de que su movilidad se viera afectada de nuevo. Muchos habrían sentido que era una señal de detenerse, pero Mateo no conocía la palabra rendirse. Con cuidado y disciplina, siguió un tratamiento riguroso, haciendo ejercicios de rehabilitación día tras día. Había momentos en que el dolor parecía insoportable, pero cada lágrima derramada en silencio reforzaba su determinación. Sabía que cada sacrificio valía la pena si podía seguir sorprendiendo al mundo y a sí mismo.
Durante ese tiempo de recuperación, Mateo comenzó a escribir un diario. No era un diario común, estaba lleno de reflexiones, motivaciones y recuerdos de cada caída y cada triunfo. Cada página reflejaba la lucha interna que nadie veía, la soledad de enfrentarse a las dudas, la persistencia cuando el cuerpo decía no puedo, y la fuerza de la mente que decía sí, puedo. Su historia comenzó a viajar más allá de la ciudad. Un pequeño canal local de televisión grabó un reportaje sobre él. Y pronto los mensajes comenzaron a llegar de personas de otras regiones que habían visto su historia. Jóvenes con discapacidades, adultos que habían perdido la fe en sí mismos, padres preocupados por sus hijos. Todos encontraban en Mateo un modelo de esperanza. Un día, un mensaje especial llegó a su correo. Era de un joven llamado Javier, que tenía una discapacidad física más severa que la de Mateo. En sus palabras se leía frustración, miedo y un dolor que Mateo conocía demasiado bien. Nunca he podido hacer nada por mí mismo, siempre dependo de otros, pero tú caminaste, tú venciste. ¿Cómo lo hiciste? Mateo sonrió mientras le respondía, recordando cada caída, cada lágrima y cada momento en que casi abandonó. Pero no lo hizo. No se trata de fuerza física, le escribió. Se trata de no rendirse, de intentarlo una y otra vez, aunque el mundo diga que es imposible. Cada pequeño paso cuenta y cada caída enseña. Tienes que creer en ti mismo. Javier respondió días después, contando que había comenzado a caminar con ayuda de bastones, inspirado por Mateo. Aquello llenó de satisfacción el corazón del joven, que comprendió que su lucha personal podía encender esperanza en otros. La vida continuó presentando pruebas. A los 18 años, Mateo decidió inscribirse en un programa de entrenamiento deportivo avanzado para personas con discapacidades físicas. Allí conoció a otros jóvenes con historias igual de duras o incluso más difíciles que la suya. No competían solo por medallas o reconocimientos, competían por demostrar que podían, que eran capaces. Que la vida no los definiría por sus limitaciones. Cada sesión era un reto, ejercicios extenuantes, carreras adaptadas, entrenamiento de fuerza y equilibrio. Mateo destacó por su disciplina y resistencia. Sin embargo, también se convirtió en un mentor para los demás. Les enseñaba técnicas, compartía su historia, los motivaba cuando la frustración los hacía dudar. Él entendía perfectamente lo que significaba sentir que nadie creía en ti. Durante ese periodo, Mateo comenzó a recibir invitaciones para dar charlas motivacionales. Primero locales, luego regionales. Sus historias se volvieron virales en redes sociales, la gente compartía sus logros y sus palabras de resiliencia. Lo que comenzó como un niño que caminaba frente a su escuela se transformó en un joven cuya vida inspiraba a miles. Pero Mateo nunca permitió que la fama nublara su humildad. Cada mañana, antes de cualquier entrenamiento, miraba al espejo y se decía a sí mismo: recuerda de dónde vienes. Recuerda cada caída. Recuerda lo que sentiste cuando todos dudaban de ti. Era un recordatorio constante de que su viaje no era solo por él, sino por todos aquellos que aún no creían en sí mismos. Un día, mientras entrenaba en el parque con algunos jóvenes del programa, un niño pequeño se acercó tímidamente. Tenía miedo de intentarlo, de caerse, de fracasar. Mateo se arrodilló y lo miró a los ojos. No importa cuántas veces caigas, le dijo. Lo importante es que te levantes. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a lo que quieres lograr. El niño sonrió y con dificultad dio su primer paso. Mateo lo aplaudió. Igual que tantos otros lo habían aplaudido años atrás cuando él mismo dio sus primeros pasos en el escenario. En ese momento, Mateo comprendió algo profundo: la verdadera grandeza no estaba solo en sus propios logros, sino en la capacidad de inspirar y guiar a otros a encontrar la fuerza que tenían dentro. Mientras el sol comenzaba a caer, iluminando el parque con un resplandor dorado, Mateo se quedó allí, observando a los jóvenes entrenar, sonriendo mientras recordaba cada caída, cada lágrima y cada pequeño triunfo que lo había llevado hasta allí. Sabía que la vida seguiría desafiándolo, pero también sabía que estaba preparado para cualquier cosa.
Porque si algo había aprendido, era que la determinación y el corazón son capaces de superar cualquier obstáculo. Y en ese momento, rodeado de jóvenes que empezaban sus propios viajes de lucha y esperanza, Mateo sintió la misma emoción que sintió la primera vez que se puso de pie frente a su escuela. La certeza de que incluso cuando nadie cree en ti, tú puedes sorprender al mundo y que cada paso, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas. Los años pasaron. Y Mateo se convirtió en mucho más que aquel niño que un día sorprendió a su escuela al caminar por primera vez. Su historia, que había comenzado como un acto de valentía solitaria, se transformó en un legado de inspiración que tocaba corazones de todas las edades. Cada paso que daba, cada logro que alcanzaba, llevaba consigo el mensaje que había aprendido desde niño. Las limitaciones solo existen si tú las aceptas. La fama nunca cambió su esencia. Seguía siendo el joven humilde que entrenaba desde el amanecer, que se levantaba cada vez que caía, que sentía el dolor del fracaso y la alegría de cada pequeño triunfo. Pero ahora, sus esfuerzos no solo servían para él. Servían para miles que encontraban en sus palabras y acciones la fuerza para seguir adelante. Mateo entendió que la verdadera victoria no está en superar a otros, sino en superar los propios límites, y que cada persona tiene dentro de sí la capacidad de escribir su propia historia de resiliencia. Con el tiempo, Mateo fundó un centro de entrenamiento y apoyo para personas con discapacidades físicas. No era solo un lugar de ejercicio, era un espacio de transformación, un refugio donde cada niño, cada joven, podía aprender que sus sueños no estaban limitados por sus cuerpos ni por la opinión de los demás. Mateo se convirtió en mentor, guía y amigo. Cada sonrisa que veía en los ojos de aquellos que aprendían a caminar, a correr, a sentirse libres, era un reflejo de la suya propia, una cadena de esperanza que se extendía cada vez más lejos. Un día, mientras caminaba por el centro, vio a un joven que dudaba antes de dar sus primeros pasos. Mateo se acercó con la misma paciencia que alguien le había mostrado a él años atrás, y le habló con calma. No tengas miedo. Cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria. Nadie puede quitarte lo que logras con esfuerzo y corazón. El joven, con lágrimas en los ojos, avanzó lentamente. Y Mateo sintió una emoción indescriptible recorrer su cuerpo. En ese instante comprendió que su misión en la vida no era solo caminar, sino enseñar a otros a encontrar el valor para levantarse y avanzar, sin importar cuán difíciles parecieran los caminos. Su historia continuó viajando más allá de su ciudad. Libros, documentales, conferencias y redes sociales hicieron que su nombre resonara en lugares donde nunca había estado. Pero más allá de la fama, lo que realmente importaba era el impacto silencioso en la vida de cada persona que escuchaba su historia y decía: si él pudo, yo también puedo. Cada carta, cada mensaje, cada abrazo de alguien que encontraba en Mateo un faro de esperanza reforzaba su convicción, había nacido para inspirar, para demostrar que la fuerza más poderosa reside en la mente y en el corazón. En la cima de su juventud, Mateo enfrentó desafíos aún mayores. Competiciones internacionales, entrenamientos más intensos, y situaciones que requerían un esfuerzo físico y emocional extremo. Cada vez que se sentía cansado, cada vez que los obstáculos parecían insuperables, recordaba aquel primer día en el escenario de su escuela, cuando con pasos inseguros y temblorosos, había demostrado que nada podía detenerlo. Esa memoria era un fuego que nunca se apagaba. Un recordatorio constante de que la perseverancia y la fe en uno mismo siempre abren caminos donde otros ven muros. Pero la verdadera grandeza de Mateo no estaba solo en sus propios logros, sino en su capacidad de transformar la vida de los demás. Cada joven que aprendía a caminar, cada persona que encontraba en él un ejemplo de lucha y esperanza, se convertía en un testimonio viviente de que la voluntad humana puede vencer cualquier limitación. La ciudad lo vio como un héroe, pero él siempre se veía a sí mismo como un estudiante de la vida, alguien que aprendía cada día, que caía y se levantaba, que comprendía que la fuerza no se mide por los músculos, sino por la capacidad de persistir ante la adversidad. En una tarde brillante, mientras el sol iluminaba el centro con su luz dorada,
Mateo se sentó en un banco y observó a todos los que entrenaban y aprendían. Vio niños que por primera vez caminaban sin ayuda, jóvenes que habían recuperado la confianza y adultos que habían redescubierto su fortaleza. Sintió un orgullo silencioso, pero también una profunda humildad. Cada logro de ellos era un reflejo de su propio viaje, un recordatorio de que su vida no era solo suya, sino una chispa que encendía la luz en los demás. Y entonces comprendió algo que llenó su corazón de paz: todo el dolor, cada caída, cada lágrima, cada instante de duda y miedo, habían sido necesarios para construir lo que era ahora. No se trataba solo de caminar, de competir o de superar expectativas, se trataba de inspirar. De enseñar que la verdadera fortaleza está en la perseverancia, en la fe en uno mismo y en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán difícil sea el camino. Mateo sonrió, mirando a lo lejos, mientras una brisa ligera acariciaba su rostro. Recordó la primera vez que estuvo de pie, con las piernas temblorosas y la mirada de todos sobre él. Ahora, años después, había logrado mucho más que caminar, había creado un legado de esperanza y resiliencia, un ejemplo vivo de que incluso los comienzos más frágiles pueden conducir a conquistas extraordinarias. Porque Mateo entendió la lección más importante de todas: la vida no se mide por lo que otros esperan de ti, sino por lo que estás dispuesto a lograr pese a las dudas, los miedos y las limitaciones. Cada caída es solo un impulso para levantarse más fuerte, y cada paso, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Mateo caminaba entre los suyos. Cada paso un testimonio de fuerza, de esperanza, de triunfo sobre la adversidad. Su historia, que comenzó con un niño considerado débil y limitado, había florecido en un relato que tocaría generaciones. La vida le había dado pruebas imposibles, y él las había convertido en victorias memorables. No solo había caminado, había enseñado a caminar a todo un mundo. Y en ese momento, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y naranjas, Mateo comprendió que su viaje no tenía fin. Cada persona inspirada, cada vida cambiada, era un nuevo capítulo que estaba por escribirse. Porque cuando alguien cree en sí mismo, incluso cuando nadie más lo hace, puede no solo sorprender al mundo, sino transformarlo por completo. Y así, con el corazón lleno de gratitud y determinación, Mateo dio un paso más, consciente de que su historia seguiría creciendo, tocando corazones, abriendo caminos y mostrando que la fuerza verdadera reside en el espíritu que nunca se rinde. Cada paso suyo era un mensaje para todos: nunca subestimen a quien tiene un corazón decidido. Porque incluso en la oscuridad de la duda, la luz de la perseverancia puede iluminar caminos imposibles y convertir sueños en realidades que parecen milagros. Y cada lágrima, cada caída, cada miedo superado había sido el cimiento de algo mucho más grande que él mismo. Una vida que no solo caminaba, sino que inspiraba a caminar.